Hay un versículo en Eclesiastés que los pastores evitan predicar porque revela una verdad que sacude los fundamentos de todo lo que creías saber sobre prosperidad. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Suena simple, ¿verdad? Pero escondido en estas palabras existe un código ancestral que separa a quienes fluyen en abundancia de aquellos que luchan toda la vida esperando su momento. Lo que estás por descubrir no lo escucharás en ningún púlpito. Porque cuando comprendes los tiempos divinos, dejas de nadar contra corrientes invisibles que han estado saboteando cada movimiento de tu alma. Salomón no era solo el hombre más sabio del mundo. Era quien había descifrado el sistema cósmico. Mientras otros reyes acumulaban oro a través de guerras y conquistas, él construyó un imperio a través de algo mucho más poderoso, sincronía divina. Y en Eclesiastés, dejó las claves para quien tuviera ojos para ver. Pero antes de revelarte lo que realmente significa tiempo para todo propósito, ya deja tu like ahí abajo. Porque lo que viene va a remover estructuras mentales que ni sabías que existían. Te voy a contar sobre Esperanza. Ella pasó 12 años golpeando la misma puerta. Despertaba a las 5 de la mañana, trabajaba hasta que su cuerpo no podía más, hacía cursos, se esforzaba más que cualquier persona que conocía. Y nada. Resultados cero. ¿Sabes por qué? Estaba plantando en tierra árida. No por incompetente, sino porque aún no había llegado su temporada. Hasta que un día descubrió algo que lo cambió todo. Un principio escondido en Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Parece obvio, pero la profundidad de esto te va a estremecer. Esperanza comenzó a percibir que existen ciclos invisibles en la existencia. Momentos en que el universo conspira a tu favor y momentos en que parece ponerte a prueba. Dejó de forzar puertas que no estaban listas para abrirse y comenzó a prepararse para el momento exacto. En 4 meses, todo lo que había intentado por más de una década, finalmente se manifestó. Esto no es coincidencia. Es matemática divina. Eclesiastés no es un libro pesimista como muchos creen. Es un manual de estrategia cósmica. Salomón te está enseñando a leer las señales, a comprender cuándo es hora de avanzar y cuándo es hora de retroceder. Cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callar. Cuándo es tiempo de abrazar oportunidades y cuándo es tiempo de soltarlas. La mayoría de las personas viven en contra de sus propios ciclos. Fuerzan cuando deberían esperar. Esperan cuando deberían actuar. Por eso quedan en esa danza eterna entre casi lograr y volver al principio. Pero existe un secreto aún más profundo. Salomón descubrió que no solo los momentos externos tienen tiempo correcto. Tus estados internos también siguen ciclos divinos. Existe tiempo para que estés receptivo a nuevas ideas. Tiempo para que estés creativo. Tiempo para que estés valiente. Y tiempo para que estés quieto, procesando las transformaciones. Cuando aprendes a surfear estas olas internas, en lugar de luchar contra ellas, tu vida se convierte en una secuencia de sincronías que parecen magia para otros. ¿Recuerdas el versículo, tiempo de llorar y tiempo de reír? Esto no es sobre aceptar pasivamente lo que te sucede. Es sobre entender que incluso tus emociones siguen un propósito mayor. Ese período difícil que atravesaste no fue castigo, fue preparación. Tus lágrimas estaban limpiando terrenos internos para que algo nuevo pudiera nacer. Y aquí viene la parte que te va a erizar la piel. Salomón descubrió que cuando te alineas con los tiempos de Dios, comienzas a anticipar las oportunidades. Sientes cuando algo está por cambiar. No es intuición común, es percepción espiritual afinada. Existen personas que parecen estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto. No son afortunadas. Aprendieron a leer el código temporal. Saben cuándo invertir energía y cuándo preservarla. Cuándo hablar y cuándo escuchar. Cuándo perseguir y cuándo dejar ir. Alejandro era de esos tipos que intentaba forzar todos los resultados. Si una estrategia no funcionaba, duplicaba el esfuerzo. Si un negocio no despegaba, ponía más dinero.
hasta que descubrió un versículo que cambió su mentalidad completa. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Se dio cuenta de que estaba tratando de construir en momentos de deconstrucción. Estaba juntando cuando debería estar esparciendo. Cuando invirtió la lógica, en pocos meses tuvo los mejores resultados de su vida. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces estás remando contra la corriente sin darte cuenta? La sabiduría de Eclesiastés no está en los versículos famosos que todos citan. Está en las entrelíneas, en las pausas entre las palabras, en los silencios que Salomón dejó para quien tuviera madurez para llenar. Por ejemplo, cuando dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no está siendo pesimista. Te está mostrando que cuando persigues las cosas por los motivos equivocados, en los momentos equivocados, se vuelven vacías incluso cuando las conquistas. Pero cuando conquistas las mismas cosas alineado con tu propósito y en el tiempo correcto, se convierten en instrumentos de transformación, no solo tuya, sino de todos a tu alrededor. La diferencia entre vanidad y propósito no está en lo que haces, está en cuándo y por qué lo haces. Salomón tenía una riqueza que iba más allá del oro. Tenía sabiduría temporal. Sabía cuándo era hora de expandir el reino y cuándo era hora de consolidar, cuándo era hora de construir y cuándo era hora de preservar, cuándo era hora de mostrar poder y cuándo era hora de demostrar humildad. ¿Y la parte más impresionante? Codificó todo esto en Eclesiastés para que personas como tú pudieran acceder a los mismos principios milenios después. Porque los tiempos cambian, pero los ciclos permanecen. Las tecnologías evolucionan, pero los patrones divinos son eternos. Lo que funcionó para Salomón puede funcionar para ti, siempre que entiendas el lenguaje. Existe un versículo que pocos comprenden completamente. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto no habla solo de conflictos externos. Habla sobre los momentos en que necesitas luchar por tus sueños y los momentos en que necesitas descansar y dejar que maduren. La mayoría de las personas viven en guerra constante, luchando contra todo y contra todos, incluyendo contra ellas mismas, y se cansan antes de que aparezcan los resultados. Otras viven en paz constante, esperando que las cosas sucedan sin mover un dedo para que sucedan. Pero quien entiende los ciclos sabe exactamente cuándo acelerar y cuándo frenar. Hay una historia que poca gente conoce sobre Salomón. Antes de convertirse en rey, pasó años observando, estudiando el comportamiento de las personas, las estaciones de la naturaleza, los movimientos de los astros. No quería solo gobernar un reino, quería descifrar las leyes que gobiernan la existencia. Y cuando asumió el trono, no comenzó construyendo. Comenzó escuchando. Dice la Biblia que en el famoso sueño donde Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, Salomón pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Pero la palabra original en hebreo es mucho más profunda. Pidió un corazón que escucha. ¿Escucha qué? Los tiempos, las estaciones, los momentos correctos para cada decisión. Esto es lo que separa líderes de seguidores, visionarios de soñadores, personas prósperas de personas que siguen intentando toda la vida. ¿Ya te has puesto a pensar por qué algunas personas logran multiplicar dinero de forma casi sobrenatural, mientras otras trabajan el doble y apenas logran sobrevivir? No es competencia, no es suerte, es timing espiritual. Cuando estás alineado con los tiempos de Dios, cada peso que inviertes se multiplica porque fue plantado en la estación correcta. Cada relación que construyes se convierte en un puente porque fue cultivada en el momento adecuado. Cada palabra que pronuncias encuentra tierra fértil porque fue dicha en la hora perfecta. Pero cuando estás fuera de sincronía, incluso las mejores ideas se marchitan, los mejores planes fracasan, las mejores intenciones se vuelven frustraciones. Eclesiastés capítulo 8 trae una revelación que debería ser estudiada por todo el que quiera prosperar. Para todo lo que se quiere, hay sazón, y tiempo a todo lo que se quiere debajo del cielo. ¿Te das cuenta? No es solo tener el tiempo correcto, es tener el modo correcto en el tiempo correcto.
La forma en que haces las cosas importa tanto como cuándo las haces. Isabela tenía una boutique que no vendía nada. Mismos productos que la competencia, mejores precios, mejor atención. Pero nada funcionaba. Hasta que descubrió este versículo y entendió que no bastaba tener el producto correcto. Necesitaba descubrir la forma correcta de presentarlo en el tiempo correcto. Comenzó a observar los ciclos emocionales de las clientas. Se dio cuenta de que los lunes querían practicidad. Los viernes querían glamour. Antes del salario querían economía. Después del salario querían novedad. Cuando ajustó la comunicación y el escaparate a los ciclos de las clientas, las ventas se triplicaron en 2 meses. Lo que acabas de escuchar no es estrategia de marketing, es aplicación práctica de sabiduría bíblica. Hay otro principio en Eclesiastés que va a cambiar tu forma de ver los fracasos. Tiempo de romper y tiempo de coser. Esto no habla solo de ropa. Habla sobre ciclos de destrucción y reconstrucción que suceden constantemente en tu vida. A veces necesitas romper viejos patrones, viejas creencias, viejas formas de pensar para que algo nuevo pueda ser cosido. Y hay momentos en que necesitas coser, unir, integrar todo lo que has aprendido en una nueva identidad. El problema es que la mayoría de las personas tienen miedo de la fase del romper. Prefieren aferrarse a lo conocido, incluso cuando ya no les sirve, o entonces se quedan eternamente rompiendo, nunca llegando a la fase de coser algo nuevo. Diego era gerente en una empresa por 20 años. Odiaba el trabajo, pero tenía miedo de salir. Cuando descubrió el principio del tiempo de romper, entendió que su insatisfacción era una señal de que una fase de su vida estaba pidiendo ser cerrada. Pero también entendió que no podía simplemente romper todo sin tener un plan. Pasó 1 año preparándose, estudiando, construyendo relaciones en el área que realmente quería. Cuando finalmente salió, no fue un salto al vacío. Fue una transición calculada. Hoy tiene su propia empresa que factura 4 veces más que el salario anterior. Y lo más importante, ama lo que hace. Esto es sabiduría temporal. Saber cuándo romper, cómo romper y cuándo comenzar a coser algo nuevo. Existe un versículo en Eclesiastés que debería estar en la cabecera de todo emprendedor. Tiempo de callar y tiempo de hablar. En la era de las redes sociales, donde todos quieren hablar sobre todo el tiempo, esta sabiduría es oro puro. Salomón entendió que a veces el silencio es más poderoso que 1000 palabras, y que otras veces, una palabra en el momento correcto puede cambiar destinos. Carmen era de esas personas que hablaban demasiado. En reuniones, en redes sociales, con clientes. Pensaba que mientras más hablara, más personas la recordarían. Hasta que descubrió en Eclesiastés que existe poder en el silencio estratégico. Comenzó a observar cuándo hablar y cuándo escuchar. Cuándo proponer ideas y cuándo dejar que otros llegaran a las conclusiones por cuenta propia. En 6 meses, fue ascendida a directora. No porque habló más, sino porque habló mejor. Y hay una profundidad aún mayor en esto. Eclesiastés te enseña que existen momentos en que necesitas quedarte callado para escuchar la voz de Dios, y momentos en que necesitas hablar para ser instrumento de la voz de Dios. Cuando aprendes la diferencia, tus palabras ganan un peso diferente. Las personas comienzan a escucharte de una manera que nunca te habían escuchado antes. Si llegaste hasta aquí y sientes que algo dentro de ti está cambiando, deja un comentario contando qué parte más te impactó. Leo todos los comentarios y a veces se convierten en videos completos. Porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo de la revelación de Eclesiastés. Tiene capas tan profundas que cada versículo es un universo de posibilidades. Y lo más increíble es que mientras más estudias, más te das cuenta de que todo está conectado en una red de sabiduría que funciona tanto para la vida espiritual como para la vida práctica. Pero existe un versículo que aún no he comentado y que puede ser el más revolucionario de todos. Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios también hizo esto para que el hombre no halle nada después de sí.
Esto parece cruel, ¿verdad? Dios creó días buenos y días malos para que no sepas lo que viene después. Pero aquí está la sabiduría profunda. Si supieras todo lo que va a pasar, perderías la capacidad de vivir el presente intensamente. La incertidumbre que a veces te angustia es en realidad lo que te mantiene vivo. Es lo que te obliga a desarrollar fe, valor, sabiduría. Si todo fuera predecible, dejarías de crecer. Pero al mismo tiempo, Salomón te da la clave para navegar en esta incertidumbre. En los días buenos, disfruta. En los días difíciles, aprende. Y entiende que ambos son necesarios para tu desarrollo. Hay un secreto que aún no te he contado, y que va a cambiar tu forma de ver oportunidades para siempre. El secreto que prometí va a revolucionar tu forma de ver las oportunidades. Eclesiastés 11:4 dice: El que al viento mira, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Esto parece contradictorio con todo lo que hemos hablado sobre timing, ¿verdad? Pero aquí está la clave maestra. Salomón te está enseñando que existe una diferencia entre esperar el momento correcto y quedarse paralizado esperando condiciones perfectas. El momento correcto no es cuando todo está perfecto. Es cuando estás preparado para lidiar con las imperfecciones. Esta es la diferencia entre sabiduría temporal y procrastinación espiritual. Una te mueve, la otra te paraliza. Ahora te voy a mostrar el versículo que literalmente reescribe tu relación con la abundancia. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce su trabajo, esto es don de Dios. ¿Leíste bien? Dios no solo permite la riqueza, te da facultad para disfrutarla. Pero aquí está el código escondido. Solo quien entiende los tiempos logra acceder a este don completamente. Existe una diferencia abismal entre trabajar duro y trabajar alineado, entre esforzarse y posicionarse, entre correr detrás y ser atraído por las oportunidades correctas. Te lo voy a explicar a través de la historia de Valentina. Ella vendía postres caseros durante 3 años. Trabajaba 14 horas al día, pero apenas lograba pagar las cuentas. Hasta que descubrió algo en Eclesiastés que lo cambió todo. Todo tiene su tiempo determinado. Se dio cuenta de que estaba tratando de vender productos de invierno en verano, no literalmente, sino energéticamente. Estaba ofreciendo consuelo cuando las personas querían celebración, seguridad cuando querían aventura, tradición cuando querían innovación. Cuando comenzó a leer los tiempos emocionales de sus clientes, sus ventas se multiplicaron por 10 en 2 meses. Mismo producto, mismo esfuerzo. Timing diferente, resultado extraordinario. ¿Esto te recuerda alguna situación tuya? ¿Cuántas veces has ofrecido la cosa correcta a la persona correcta, pero en el momento equivocado? Salomón entendió algo que revoluciona cualquier negocio o relación. Las personas pasan por estaciones internas. Existen momentos en que están abiertas al cambio y momentos en que necesitan estabilidad. Momentos en que quieren ser desafiadas y momentos en que quieren ser acogidas. Quien aprende a leer estas estaciones se vuelve irresistible. No por manipulación, sino por sintonía. Y hay más. Eclesiastés revela que tú también pasas por estas estaciones. Existe tiempo para que siembres ideas y tiempo para que coseches resultados. Tiempo para que aprendas y tiempo para que enseñes. Tiempo para que recibas y tiempo para que des. La tragedia de la mayoría de las personas es tratar de cosechar cuando deberían estar sembrando, o continuar sembrando cuando deberían estar cosechando. ¿Recuerdas esa sensación de que siempre estás un paso atrás? Como si las oportunidades pasaran a tu lado sin verte. Esto no es mala suerte, es desalineamiento temporal. Pero cuando te conectas con tu ritmo divino, parece que las puertas se abren incluso antes de que llegues a ellas. Hay un versículo que me da escalofríos cada vez que lo leo. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Esto debería enseñarse en todas las escuelas de negocios del mundo, porque te salva de años de frustración. Existen momentos en la vida en que necesitas soltar ciertas cosas para que otras mejores puedan llegar. Relaciones,
empleos, creencias, incluso identidades antiguas. Y hay momentos en que necesitas aferrarte firmemente a lo que tienes, incluso cuando todo parece incierto. La sabiduría no está en luchar siempre o rendirse siempre. Está en saber cuándo hacer cada cosa. Sebastián trabajaba en una empresa durante 15 años. Odiaba lo que hacía, pero tenía miedo de salir. Hasta que leyó en Eclesiastés, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Se dio cuenta de que estaba guardando seguridad, pero perdiendo propósito. Cuando encontró valor para dejar todo y seguir su pasión, descubrió que el universo ya había preparado un camino 3 veces mejor de lo que imaginaba. A veces, lo que piensas que es tu seguridad es en realidad tu prisión. Pero atención, esto no significa salir por ahí tirando todo al aire sin criterio. Salomón no era impulsivo, era estratégico. Cada movimiento suyo estaba calculado no solo lógicamente, sino espiritualmente. Existe una oración escondida en Eclesiastés que pocos perciben. En medio de toda esa reflexión sobre tiempo y propósito, Salomón hace una petición. Dios, muéstrame cuándo actuar y cuándo esperar. Esta debería ser tu oración diaria, porque cuando estás sincronizado con los tiempos divinos, no necesitas forzar nada. Las cosas fluyen con una naturalidad que impresiona incluso a ti mismo. ¿Ya pasaste por esos períodos en que todo lo que tocas se vuelve oro? ¿Y otros en que nada sale como planeas, sin importar cuánto te esfuerces? Esto no es casualidad, son las estaciones de tu alma. Cuando aprendes a honrar estas estaciones en lugar de luchar contra ellas, tu vida se convierte en una sinfonía en lugar de una batalla. Eclesiastés 3:15 dice algo que va a explotar tu mente. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Esto suena desalentador? Es justamente lo contrario. Salomón te está diciendo que los patrones se repiten, que los ciclos son predecibles, que si aprendes a leer las pistas, puedes anticiparte a los eventos antes de que sucedan. No se trata de predecir el futuro. Se trata de entender que el futuro ya está codificado en los patrones del presente. Sofía siempre supo cuándo las cosas estaban por cambiar en su vida. No por don místico, sino porque aprendió a observar las señales. Cuando ciertas personas comenzaban a aparecer en su vida, sabía que una oportunidad estaba llegando. Cuando ciertas emociones comenzaban a surgir, sabía que una transformación era inevitable. Se convirtió en una persona que surfea las olas de la vida en lugar de ser atropellada por ellas. ¿Quieres saber cuál es el mayor secreto de Eclesiastés? No se trata de aceptar que todo tiene su tiempo. Se trata de convertirte en co-creador de ese tiempo. De aprender a danzar con los ritmos divinos, en lugar de solo sobrevivir a ellos. Cuando entiendes esto de verdad, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu destino. Hay una frase en Eclesiastés que debería estar en la pared de todo emprendedor. Mejor es el fin de la cosa que su principio. Esto no es sobre paciencia común. Es sobre entender que cada comienzo contiene el ADN de su final. Si plantas con sabiduría, tiempo y alineamiento divino, la cosecha va a superar todas tus expectativas. Pero si plantas con prisa, miedo y desesperación, aunque crezca algo, no va a tener la fuerza para sostenerte a largo plazo. Por eso Salomón insiste tanto en la cuestión del tiempo. No quiere que desperdicies tu energía plantando en el terreno equivocado o en la estación equivocada. Existe un principio en Eclesiastés que pocos pastores explican porque mueve la zona de confort espiritual. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Esto no es frialdad, es sabiduría relacional. Hay personas que aparecen en tu vida para una estación específica. Algunas para enseñarte, otras para aprender de ti, algunas para apoyarte en una fase difícil, otras para celebrar tus victorias. El problema es cuando tratas de forzar que alguien se quede más allá de la estación para la cual fue enviado, o cuando insistes en permanecer en una relación que ya cumplió su propósito. Esto vale para relaciones amorosas, amistades, socios de negocios e incluso mentores.
Saber cuándo acercarse y cuándo alejarse es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Rodrigo tenía un socio durante 10 años. Al principio se complementaban perfectamente, pero con el tiempo fueron creciendo en direcciones diferentes. Aún así, Rodrigo insistía en mantener la sociedad por lealtad, hasta que descubrió en Eclesiastés que la lealtad mal dirigida puede convertirse en autosabotaje. Cuando tuvo valor para alejarse respetuosamente, tanto él como el ex socio prosperaron mucho más separados que juntos. A veces, amar a alguien significa dejar que sigan caminos diferentes. Pero hay una capa aún más profunda en esta sabiduría relacional. Eclesiastés 4:12 habla sobre la cuerda de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. Esto no es solo sobre tener socios en la vida. Es sobre entender que existen relaciones que son divinamente orquestadas. Cuando estás en el timing correcto, las personas correctas aparecen naturalmente. No porque forzaste, sino porque están sintonizados en el mismo propósito. Patricia pasó años tratando de construir un equipo para su negocio. Contrataba, entrenaba, invertía tiempo y energía. Pero las personas siempre se iban después de poco tiempo. Hasta que descubrió en Eclesiastés que existe tiempo de juntar y tiempo de esparcir. Se dio cuenta de que estaba tratando de juntar personas cuando aún no había llegado el momento. Entonces dejó de contratar y se enfocó en desarrollarse, en convertirse en el tipo de líder que atraería naturalmente a las personas correctas. 6 meses después, comenzaron a aparecer personas queriendo trabajar con ella. No por anuncios o recomendaciones, por magnetismo. Hoy tiene un equipo de 20 personas que trabajan como si fueran una sola. Esto es sincronía divina. Cuando dejas de forzar y comienzas a atraer. Ahora viene la revelación final, donde todo se conecta. Eclesiastés no es solo sobre timing individual, es sobre sincronía cósmica. Cuando te alineas con los tiempos de Dios, automáticamente te conectas con otras personas que están en la misma frecuencia. Comienzan a aparecer en tu vida personas que complementan tu misión. Oportunidades que parecen hechas a medida para ti. Situaciones que prueban exactamente lo que necesitas desarrollar. Esto que las personas llaman suerte es en realidad sintonía. Existe un versículo en Eclesiastés que resume todo. Todo tiene su tiempo determinado, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero la palabra quiere, en la versión original en hebreo, es chefetz, que significa deseo ardiente o placer intenso. O sea, no se trata solo de cumplir obligaciones en el tiempo correcto. Se trata de descubrir que tus deseos más profundos y el plan de Dios para tu vida son la misma cosa cuando estás en el timing correcto. Cuando alineas deseo con propósito y lo condimentas con timing divino, te vuelves imparable. No porque fuerzas los resultados, sino porque fluyes con ellos. Y hay una verdad final que va a cambiar tu forma de ver el dinero para siempre. Eclesiastés 5:10 dice, «El que ama el dinero, no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto». También esto es vanidad. Esto no es sobre condenar la riqueza, es sobre entender que cuando amas el dinero más que el propósito, entras en una rueda de hámster que nunca te satisface. Pero cuando amas el propósito y usas el dinero como herramienta, la abundancia fluye naturalmente. La diferencia entre personas que tienen dinero y personas que son prósperas es esta. Quien tiene dinero, sirve al dinero. Quien es próspero, hace que el dinero sirva al propósito. Y cuando entiendes los tiempos, descubres que existe un momento correcto para cada nivel de prosperidad. A veces necesitas pasar por fases de aprieto para desarrollar características que van a sostener la abundancia futura. Si Dios te diera 1 millón hoy, ¿serías la misma persona que eres ahora? ¿O serías corrompido por la facilidad? Eclesiastés te enseña que los procesos son tan importantes como los resultados. Hay personas que ganan la lotería y en 5 años están en bancarrota otra vez. ¿Por qué? Porque recibieron el resultado sin pasar por el proceso, sin desarrollar la mentalidad, los hábitos y el carácter necesarios para sostener ese nivel. Pero cuando pasas por el proceso divino, respetando los tiempos y las estaciones, no solo alcanzas la prosperidad,
te conviertes en alguien digno de ella. Y si llegaste hasta aquí sintiendo que algo en tu vida necesita cambiar, tal vez sea porque estás entrando en una nueva estación. Una estación donde viejos patrones ya no funcionan y nuevos códigos necesitan ser activados. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen miedo de las transiciones. Prefieren la previsibilidad de la insatisfacción que la incertidumbre del crecimiento. Pero Salomón te enseña que las transiciones son donde sucede la magia. Es en los intervalos entre una estación y otra donde aparecen las mayores oportunidades. Es cuando ya no tienes certeza de lo que eres, pero aún no te has convertido en lo que vas a ser, que el universo conspira para llevarte al siguiente nivel. Por eso Eclesiastés termina con una de las frases más poderosas de la Biblia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios aquí no es tener miedo, es tener reverencia, es reconocer que existe una inteligencia superior orquestando los tiempos, y que tu parte es alinearte con esa inteligencia en lugar de luchar contra ella. Cuando haces esto, tu vida deja de ser una secuencia de intentos desesperados y se convierte en una danza cósmica donde cada paso lleva al siguiente de forma natural. Existe una última revelación que va a cambiar todo lo que creías sobre el éxito. Eclesiastés 9:11 dice: Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Captaste la profundidad? No es el más rápido quien gana la carrera. No es el más fuerte quien gana la guerra. No es el más inteligente quien consigue el pan. Es quien está en el lugar correcto, en el momento correcto. Esto no es sobre conformidad. Es sobre estrategia divina. Es sobre entender que existe algo más grande que tus habilidades individuales. La sincronía con el propósito universal. Cuando entiendes esto, dejas de competir y comienzas a colaborar. Con el tiempo, con las estaciones, con las oportunidades, con las personas correctas que aparecen en tu camino. Y aquí está el código final que cambia todo. Cuando te alineas completamente con los tiempos divinos, no solo prosperas, te conviertes en un canal de prosperidad para otros, porque entiendes que la abundancia verdadera no se guarda, se comparte en el momento perfecto. Esto fue solo un fragmento del Código 3. Si esto resonó contigo, si sientes que algo dentro de tu alma despertó, tal vez ya estés listo para las 7 claves completas que desbloquean los códigos de la mente rica. El camino está esperando por ti en el enlace de la descripción, porque quien entiende los tiempos multiplica los frutos. Y si quieres continuar desbloqueando las capas invisibles que están limitando tu destino, hay un video en este canal que va a transformar por completo tu percepción. Busca el secreto de los 40 días que reescribe cualquier destino. ¿Ya viviste algún momento en que sentiste que todo el universo conspiró a tu favor? ¿O tal vez estás en una fase donde parece que nada funciona, sin importar cuánto te esfuerces? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Leo todos, y a veces se convierten en temas de nuevos videos. Aquí es el despertador. Nos vemos en el próximo video.